Mi intuición será que, pues, si hay alguna verdadera mafia de los señores del dinero, es en el fútbol. Sí, claro, claramente. O sea, pero eso es sintomático Pero del país. pero me estarías llevando ahorita a una discusión de la multipropiedad en la Liga MX No, y no, el no. fraude. Buenas noches. Esto es Primero Mastica. Este espacio nace de una sensación muy común, que en México hablamos muchísimo de política, de economía, de proyectos de país, pero cada vez entendemos menos cómo todo eso se conecta con la vida diaria. Aquí queremos hacer algo distinto, algo simple, pero también un poco raro. Pensar antes de repetir, entender antes de gritar y masticar antes de tragarnos el discurso. Porque al final la política no vive de los discursos, vive en el súper, en la renta, en el transporte, en si te alcanza o no para llegar a fin de mes. Y con esto acarreamos ciertas preguntas algo incómodas en México. Empecemos con esta pregunta que parece técnica, pero en realidad es profundamente personal. ¿Qué significa ser de clase media en México en realidad? Si uno mira los ingresos promedio de la gente, la clase baja ronda unos 11,000 pesos mensuales, la clase media cerca de 22,000 y la clase alta supera los 77,000 pesos al mes. Además, alrededor de 4 de cada 10 hogares entran en esa categoría que llamamos clase media. Hasta aquí suena estadística, pero bajémosle un poquito el discurso a tierra. Una familia que gana poco más de 20,000 pesos al mes tiene que pagar comida, transporte, escuela, salud y vivienda. No estamos hablando de lujos, estamos hablando de estabilidad básica. Y aquí aparece algo muy, muy mexicano. Mucha gente que en realidad está en los niveles más altos de ingresos en el país se sigue percibiendo, considerando como clase media. Eso revela algo profundo. La desigualdad en México no es solamente económica, también es un tema de percepción. Es un país desigual, incluso quien está arriba vive con miedo de bajar y quien está arriba no reconoce en donde en realidad está. Ahora, atémoslo un poco a cómo conecta esto del ingreso con algo más concreto, la vivienda, en dónde vivimos. En la Ciudad de México ya hablamos que existen rentas promedio cercanas a 21,000 pesos mensuales. Si la clase media gana poco más de eso, una renta puede comerse casi todo el ingreso de un hogar. Y entonces la pregunta deja de ser económica y se vuelve moral. ¿La vivienda es un derecho o solo un negocio? Veamos qué pasa, por ejemplo, en España, que esta discusión ya está en el centro del debate político en ese país. El gobierno ha impulsado medidas para limitar la especulación inmobiliaria y facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo para la gente más joven. Y en medio de toda esta discusión, un político español lanzó una frase provocadora, pero también muy clara. Quien quiera hacerse rico, que compre un Picasso, pero no una casa. La idea de fondo es simple. La vivienda no es un activo cualquiera, es donde vive la gente. Cuando el mercado la vuelve inaccesible, no solo suben los precios, se rompe también el tejido social. Veamos ahora qué pasa en China, por ejemplo. Si miramos lo que pasa en China, el contraste es fuerte. Allá cerca de 7 de cada 10 jóvenes poseen una vivienda, tienen una casa. Esto es resultado de décadas de políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la propiedad. No se trata aquí en México de copiar modelos, pero sí de entender algo. Cuando una generación puede tener una casa, se puede planear una vida. Cuando no puede, todo se vuelve más incierto. Y esa incertidumbre también es política. Hablemos claramente de lo que pasa en otro país muy distinto, en Noruega, y cómo la vivienda es la base del bienestar. Es otro caso bien interesante. Ahí el número de personas sin hogar ha caído de forma sostenida hasta quedar en unos pocos miles de casos, gracias otra vez a políticas que priorizan garantizar vivienda estable antes que nada. Aquí la lógica es clara y poderosa. Sin casa, nada más funciona. Ni el empleo, ni la salud, mucho menos la reintegración social. Es decir, la vivienda no es la última política social, sino que se convierte en la primera en estos países. Y ahora atémoslo a una pregunta aún más incómoda.
Y aquí entramos a una conversación inevitable. ¿Quién paga realmente por el bienestar colectivo de una sociedad? Porque garantizar una vivienda, infraestructura y servicios públicos como el alumbrado o la alcantarilla requiere recursos, requiere lana. Y eso nos lleva directamente al tema de los impuestos. La paradoja es muy mexicana. Hay exenciones fiscales y hay desigualdad. Mientras estamos discutiendo si alcanza para la renta de una familia, México otorgó a la FIFA una exención fiscal de impuestos para el Mundial de 2026, siendo el único de los 3 países sede en conceder una liberación fiscal completa. Estados Unidos y Canadá sí que cobrarán impuestos y esa lana seguramente va a financiar bienes públicos. Es decir, mientras una familia en México le batalla para pagar la renta, una organización multimillonaria en Suiza puede operar sin pagar impuestos locales en México. Y entonces, ¿qué significa gobernar desde el progresismo o la izquierda? Por ejemplo, Morena se define formalmente como un proyecto político de izquierda, pero en la percepción social la historia es más compleja. 30% de los mexicanos lo ubica como un partido de derecha, 41% lo percibe como un partido autoritario. Existe una distancia clara entre identidad política y experiencia ciudadana. Entonces la pregunta real se vuelve más práctica. ¿Cómo se ve la izquierda o el progresismo en la vida cotidiana de la gente? Porque en términos simples implicaría que quien tiene más, pues pague más para financiar viviendas, servicios, infraestructura y oportunidades reales. El límite del sistema político completo en México aparece aquí como una tensión aún más profunda. Si un gobierno que se asume progresista no está planteando con claridad la justicia fiscal, la desigualdad patrimonial o el acceso real a la vivienda, entonces surge una pregunta inevitable en México. ¿Qué podemos esperar de los demás partidos, especialmente de los partidos del régimen de la llamada transición democrática fallida, que no hablan del tema y que vienen de una transición prometida, pero dejó desigualdad persistente, instituciones debilitadas y desconfianza ciudadana? Si ni siquiera los proyectos progresistas abren esta conversación, difícilmente lo harán los sectores más conservadores de la sociedad. Y entonces el problema ya no es solamente Morena, es todo el sistema político y la sociedad mexicana evitando discutir la desigualdad de forma estructural. Ahora pasemos a un ejemplo que incomoda a nivel global, y aquí vale la pena mirar lo que pasa en la ciudad más rica del país, más rico en la historia del mundo, Nueva York. Ahí el alcalde Zoran Mamdani planteó subir impuestos a los residentes más ricos y a las corporaciones para cerrar un déficit de alrededor de 12,000 millones de dólares. La lógica aquí es directa e inevitable. No se puede seguir cargando el costo sobre quienes menos tienen, ni evitar una conversación fiscal seria en una ciudad marcada por la desigualdad y el costo de vida extremo. Algo así como lo que pasa en México. Y entonces la pregunta regresa para acá. Si en la capital financiera del planeta se discute que los más ricos paguen más, ¿de verdad suena tan radical plantearlo aquí? Es una pregunta que permanece y por lo tanto es una pregunta que va sobre la base de estos 3 cuestionamientos. Por eso hoy lanzamos 3 conversaciones juntas. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto cuesta vivir? ¿Y qué significa realmente hablar de un proyecto progresista para México? Porque en realidad son la misma historia, la de un país donde trabajar debería alcanzar para vivir con dignidad. Y ahora vámonos a la calle para preguntar y escuchar a la gente, sin discursos, sin filtros y sin tecnicismos. Y más adelante vamos a conversar con Antonio Atolini para profundizar en la pregunta clave de esta noche. Si este es un proyecto político progresista, ¿qué tendría que cambiar en salarios, en vivienda e impuestos para que eso se note en la vida cotidiana de la gente? Esto es Primero Mastica. Ya empezamos y vamos a escuchar a la calle.